Laura, muchas gracias por recibirnos. Por favor, es un gusto para mí. Un honor conversar este ratito contigo. Encantada de recibirte en casa. Es casi imposible a esta altura repasar en unos minutos de televisión tu carrera, porque ha sido muy larga. Pero yo te voy a nombrar dos canciones que a mí particularmente me gusta mucho cómo las interpretás. Incluso en el programa de radio que hacemos en FM del Carmen, bastante seguido estamos llevando esas canciones. Y seguramente yo te voy a decir los nombres y a vos te va a surgir por qué las hiciste en ese momento, en qué espectáculo estuvo. Bien. Una de ellas es Naif, de Clicich. Mira. Que hay una versión preciosa Sí. con un pianista que creo que fue en el Solís, ¿puede ser? Sí, con La Rosa, Con La Sebastián Rosa. La Rosa. Sí. Y y la versión en estudio del disco interior, canta mi hija cuando era chiquitita. Ajá. Hace unos coritos ahí. Es una canción que yo amo, la hago cada tanto, vuelve a mi repertorio. Viste que con los repertorios Sí, uno uno tiene va trayendo. hay que hacerle espacio al repertorio nuevo, las canciones nuevas, pero cada tanto vuelve a aparecer. Es una preciosa canción de bienvenida en el espectáculo, ¿no? Para comenzar espectáculos. A mí me encanta, es una canción muy tierna, muy con una melodía preciosa de Esteban. La verdad que es de las canciones de Clicich que más me gustan. Ujú. Sí, es precioso. Cuando salgas a la calle y te reciba el chaparrón, empapándote la risa y el sacón, y la gente allá en la esquina sea una sombra que respira mientras ronda un asesino del color. Cuando estés jugando un serio sentadita en el cordón, cuando venga el viento, el arte, la ilusión, cuando sientas que jamás Montevideo vio pasar algo tan gris, tan triste y feo como vos. No te olvides lo que aquel viejo decía, hoy es siempre todavía, ahora viene lo mejor. No te olvides de buscarte donde espera, donde vive, donde sigue estando lo lindo de vos. Donde queda el mejor beso y la mejor puesta de sol, donde canta la bahía su canción y hasta el humo de los trenes te saluda, donde nunca nada duda, donde resiste tu amor, donde paran tus proyectos esperando la ocasión, donde tu fotografía no cambió y tus ganas ya no aguantan más la espera de inventar la primavera y se subieron al camión. Es por eso que te digo lo que aquel viejo decía, hoy es siempre todavía, sí señor, y a mi modo te lo digo y no te miento, no te olvides que yo cuento con tu hermoso corazón. Y la otra es Flor de Lino. Ah, qué divino ese vals. Qué lindo vals. Divino. Y bueno, ese vals lo conocía ya de muchos años y lo elegí para hacerlo en mi primer disco de tango, en el disco que se llama Canaura canta el tango. Y te diré que del género del tango y también inclusive de la balada y el pop, el vals es una cosa que me encanta. O sea,
de la época en que mis padres cantaban y yo empezaba a escuchar un poco eso que cantaban y me lo aprendía de memoria sin saber muy bien qué era. Nada, es una forma musical muy linda, muy agradable, muy sencilla de interpretar, ¿no? Sí. Vos contabas por ahí que tus padres tarareaban Sí. el Cuartito Azul. Sí, claro. En realidad, cuando yo era chica, sabía cantar una cantidad de canciones, supongo que a media lengua, qué sé yo, que después de grande me di cuenta que eran tangos o valses de camperos o qué sé yo, porque las cantaban mis padres, ¿no? Todo el tiempo. Ya lo tenías como incorporado, Claro, y no habías... claro. ¿Y cuál es ese repertorio que no tenés necesidad de dejar descansar? Porque viste No. que hay cosas que uno hace y que después guarda y Sí. retoma, pero otras Sí. no necesita descanso. Sí, bueno, hay mucho repertorio mío que está siempre permanente porque es el que la gente más quiere escuchar, ¿no? El sur de tu corazón, detrás del miedo, todas esas cosas. Detrás del miedo lo hago muy poco en realidad. Pero sobre todo los tangos son temas que están como siempre presentes en mi repertorio. Haga lo que haga, siempre hay algún tango presente. Y más ahora que hicimos el disco con Andrés de tango, que logramos un disco de versiones de dos intérpretes, ¿no? Piano y voz, y no una cantante acompañada por un pianista, sino dos intérpretes haciendo un repertorio. Más me gusta todavía, ¿no? Porque cuando vos ideás una cantidad de arreglos para un disco y después en vivo no siempre los podés tocar como los ideaste, claro. Bueno, tenés que adaptarlo, qué sé yo. Pero en este caso con Andrés hicimos ese disco porque era el retrato de lo que nosotros estábamos haciendo en vivo, ¿no? Eso está siempre en mi repertorio. Qué bueno. ¿Y cómo surgió eso de hacer cosas tan distintas? ¿Te lo propusiste o se fue dando naturalmente? Porque has pasado desde Piaf hasta el bolero, el tango, Sí. tus propias composiciones. Cuando yo recién empecé, en realidad lo que me pasaba es que yo tenía intereses muy diversos. Me gustaba, había hecho teatro, me gustaba cantar. Dentro de la música popular siempre hay varios géneros, como conviviendo, ¿no? Y además a mí yo no quería que me encajonaran en ningún lado. Era muy joven, muy rebelde en ese sentido y si a mí me decían que yo había nacido para cantar boleros, yo quería cantar Claro. rock. Y si yo me decían que tenía que dedicarme a cantar tango, quería cantar pop. Y acá gusta mucho encasillar, Sí, ¿no? y Decir, acá es muy frecuente que Sí. te encasillen. Entonces yo, bueno, un poco sin quererlo, lo que fui logrando es una manera canoura de cantar, que no importa mucho lo que cantes o cuál es el contenido del repertorio, sino la intérprete, ¿no? Inclusive haciendo mis propias canciones. ¿Y cuándo la creadora empezó a empujar a la intérprete un poquito para salir a...? Sí, ya hace unos cuantos años, bastante despegado de la época de Rumbo, que yo compuse alguna cosa y después no compuse más porque Mauricio y Miguel y Gonzalo eran Claro, muy sí. prolíficos, ¿no? Claro. Y después, cuando hicimos Detrás del Miedo con Cabrera, fue como una cosa muy puntual. Yo no seguí mucho con eso, pero a partir de mediados de los 90, ponerle una cosa así, 90 y tantos, yo empecé como a agarrarle el gusto a escribir, sobre todo. Primero que nada, escribir letras, ¿no? Y compartirla con colegas que le ponían la música. Y después empecé a animarme también, a meterle alguna música y a encajonarlas, hasta que me animé a empezar a mostrárselas a Jorge Nocetti, que era el guitarrista que tocaba conmigo. Y él fue, bueno, el primero en darme para adelante, en estimularme, y después los colegas que tocaban conmigo, bueno, y ahora mismo Andrés también, ¿no? Son periodos, son etapas en las que la intérprete le da más espacio a la compositora, Claro, ¿no? claro. No es fácil, hay que tener muchas condiciones creadas para sentarse a componer, ¿no? A mí me gusta y me gratifica muchísimo la interpretación, por eso mismo, porque no hay tiempo, no hay hora, no hay reloj, como dice Cabrera, ¿no? Y aparte hay tanta cosa escrita
Claro. y bien escrita que Exactamente. uno quisiera hacer. Claro, exactamente esa cosa que decís, qué lástima que no la hice yo. Claro. Pero mientras existan está bueno hacerlas, ¿no? Sí. Esa imperiosa necesidad que sentimos, sobre todo los uruguayos que somos tan críticos de ser compositores a la vez, en el ambiente de la música popular sobre todo, ¿no? Como que hay una exigencia ahí que si vos no componés, no Como estás que te completo, falta algo, claro. no estás Sí. completo. Y a veces uno escucha las composiciones de la gente y no llegan al nivel de la interpretación de ese intérprete, Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿para qué? Sí, sí. Ahora estás en un proyecto de radio haciendo cantoras. Ah, sí, Contanos. muy copada. Y bueno, a mí una de las cosas que más me gusta en la vida es imaginarme cosas, idear cosas, ¿no? Vivo anotando proyectos, ideas que no tienen nada que ver con lo que hago yo, y mirá qué bueno estaría hacer tal cosa, un restaurante que tuviera tal, no sé, cosas que de pronto pocas veces se dan a la luz, ¿no? Sí. Y lo de la radio es una cosa que hace tiempo que venía. Me ofrecieron en Emisora del Sur hace 10 años, cuando Sacomani abrió las puertas a los músicos y yo no me animé ahí. Me pareció que yo no tenía condiciones para hacerlo, qué sé yo, y quedé. No, dije que no, que muchas gracias, pero que no. Y después me di cuenta que en realidad hay una cantidad de cosas como músico que uno tiene que en algún lado las tenés que compartir, ¿no? No solo tus influencias, tus gustos, tus intereses, claro, intereses, lo que te ¿no? llama la atención. Las cosas que conoces, cómo compartirlas, ¿no? Y bueno, armé 2 proyectos, los presenté en Emisora del Sur, gustaron los 2 y decidimos empezar con que es el de Cantoras.